con Sergio Valverde, como digo, director del programa Área Financiera de Decisión Radio. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí viendo los acontecimientos, ¿no? Cómo se van dando y que cada vez vamos a peor en vez de a mejor. Pues tú lo has dicho, precisamente aquí es verdad que en este programa hablamos mucho de las consecuencias sociales que está teniendo esta guerra, las consecuencias a nivel militar, a nivel organizaciones. También hemos tocado un poquito el tema económico sin adentrarnos mucho porque no somos expertos, y para eso quería contar contigo, para que nos expliques un poco todos estos acontecimientos que van sucediendo pues, cada hora, como tú bien has dicho. Esto repercute económicamente no solo en los países implicados, repercute en todo el mundo y más concretamente en Europa. Sí, lo que pasa es que tenemos que ver que hay distintos factores, es decir, todavía no habíamos salido de la crisis del COVID y estábamos empezando a ver un poquito la luz en algunos países como en Estados Unidos. Sí que ya habían pasado lo que era, incluso están mejorando antes del COVID, y ahora tenemos el momento Putin, como lo llamo yo, momento Putin, porque no hay otra palabra, que bien es verdad que lo llevaba diciendo no solamente semanas, meses, sino incluso años, porque este es un tema que parte desde el 2014, y la cuestión es que al final lo que parecía que iba a ser solamente 2 zonas de Rusia, al final está acabando en que está pasando a mayores, y lo que está intentando es que al final el pueblo ucraniano hinque la rodilla, cosa que yo creo que no va a conseguir. Va a poder dominar lo que es el territorio de Ucrania, pero eso veremos al final si tiene dominio. Y en eso, ¿cómo se traslada, ¿no? Un poco a Europa? El primer punto, está claro que lo vivimos, creo que fue el lunes o el martes, con la subida del petróleo, tanto el Brent como el Texas crudo americano subieron una barbaridad, llegó a estar por encima de los 110. Luego hemos tenido a lo largo de estos días un descenso en cuanto al crudo por el tema de que parece que se ha llegado a un acuerdo con Irán, pero bueno, yo creo que es simplemente un pequeño parche. No vamos a ver bajar el crudo, yo creo que por debajo de los $100, vamos, hasta dentro de mucho tiempo. No sé si subiremos a esos máximos que hubo entre el año 2011 y 2014 de casi $150, pero nos tenemos que ir haciendo la idea de que, por suerte, aquí en España va llegando el buen tiempo poco a poco. En cuanto a la calefacción, pues sí que nos van a ir rebajando un poquito por ahí la factura, pero lo que es la cuestión de el resto de la cesta de la compra, aunque no esté relacionada directamente con ese IPC subyacente, todo va a estar caro, porque la siguiente parte donde tenemos que poner también el foco es en otra materia prima, que son los cereales. Tanto Rusia como Ucrania exportan el 40% del trigo mundial. Si ahora de repente quitamos de raíz eso dentro de todo el mercado, bueno, va a seguir habiendo proveedores, pero esos proveedores van a cobrar a mayores precios para poder satisfacer la demanda que haya, con lo cual también vamos a notar por ahí en los precios. Luego hay en ciertos minerales, por ejemplo, dentro del mundo del automóvil, que también lo vamos a notar porque los coches se podrán encarecer un poquito más. Esas, digamos, serían las primeras consecuencias que vamos a tener de la crisis de Ucrania. Por lo demás, es ir un poco viendo cómo se va a ir evolucionando, ¿no? Hoy ha salido el dato de Estados Unidos de paro, que está en el 3,8, se esperaba un 3,9. Creo que con Trump se llegó al 3,4, es decir, se va rozando ya el mejor dato histórico en Estados Unidos, y en apenas, pues hoy estamos a 4, para el 16 de marzo va a haber ya subida de tipos en Estados Unidos. Lo que no sabemos exactamente si van a ser agresivos o no. Se habla entre 0,25 y 0,50 puntos. En un principio, antes de la guerra, la apuesta era 0,50. Ahora yo creo que se va rebajando esas ganas del 0,50 y se viene a un 0,25. ¿Y eso en qué va a repercutir a su vez? Pues bueno, que aquí en Europa el BCE no va a tocar los tipos de interés posiblemente hasta finales de año. Decimos
de momento, pero sí que las hipotecas, lo que es la parte del Euribor entre los bancos, ahí va a empezar a subir, se va a empezar a tensionar, con lo cual gente que tenga hipotecas, etcétera, pues un poquito también van a tener que pagar por ahí. Lo que sí que está el otro día comentando con una colaboradora también de nuestra revista en el ámbito de la joyería, hace 3 meses sacamos un artículo sobre el oro como valor refugio. Y es que es cierto que mirando los datos ahora mismo, un poquito a nivel mundial de todas las posibles inversiones que se pueden hacer, estamos viendo cómo el oro a 5 de marzo de 2021 estaba a 45,7 el gramo y ahora está a 57,81. Concretamente la subida sí que es cierto que se ha dado una amplia subida desde que ha comenzado la guerra, no sé si llamarlo guerra, desde que ha comenzado el conflicto hace un par de semanas. ¿Tú crees que ha sido algo concreto? Sí, de todas formas, el oro ha tenido con un segundo impulso. ¿Qué quiero decir? Antes de Navidades, con la situación que estábamos viviendo de una inflación tan alta, etcétera, empezó a repuntar el oro, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que a medida que la Fed han ido pasando esos meses antes de Navidades, empezaron ya a alertar de que iban a subir tipos, empezó no a decaer el oro, pero sí a mantenerse en una zona de precios dentro de unos, no de máximos históricos, pero sí dentro de una zona de máximos, y el factor decisivo, con independencia ya de que haya esa subida de tipos, está siendo la guerra, ¿no? Primero porque dicen que Rusia ha empezado a atesorar oro, China también, pero bueno, en definitiva todos los institucionales, todas las inversiones tienden hacia el oro. Digamos que la contrapartida aquí era si el Bitcoin iba a ser ese activo nuevo, el que iba a funcionar como refugio, ¿no? Es decir, la gente ante una situación de guerra, ¿qué va a preferir? ¿El oro tradicional, el que puede tocar, o el oro digital, que es lo que llamaban? Digo Bitcoin como referente de todas las criptodivisas. Y en este caso, pues bueno, se ha visto cómo el oro sigue manteniéndose fiel en ese sentido. El Bitcoin y el resto de divisas sí que se ha revalorizado esta última semana. En parte, dicen, y puede ser razonable, de que ha habido ahí una serie de factores institucionales rusos, incluso puede que ucranianos, que hayan empezado a poner su dinero en Bitcoin para ver que no pierden tanto dinero. Esa circunstancia a día de hoy ha vuelto a empezar a caer, con lo cual, si alguien quiere invertir o está pensando en diversificar, está claro que hoy el oro es el mejor activo. Y a largo plazo, todo esto que está sucediendo y la manera en la que se está involucrando, que bueno, Europa está intentando involucrarse lo menos posible, pero al final se tiene que involucrar porque no le queda otra, tanto a la Unión Europea como a la OTAN, tienen que mostrar por lo menos un mínimo de interés. Y eso es algo que se está viendo que en diversas sanciones y en diversas subidas va a repercutir a Rusia, pero como ya se ha dicho, lo que repercuta a Rusia nos va a repercutir a nosotros en el precio. A corto o medio plazo, ¿cómo crees tú que nos pueden llegar a afectar esas sanciones que van a poner a Rusia al resto de la Unión Europea? Donde va a venir, digamos, el factor determinante, donde sí que puede haber mayor incidencia para Europa, es el tema del gas y el crudo. Es decir, si te has dado cuenta, de momento no han tocado ahí nada. Es más, los bancos, que parece que hay 2 o 3 con los cuales se hacen realmente los pagos de ese crudo y de ese gas, no se han tocado. No les han sacado del famoso SWIFT, ¿no? Del que todo el mundo habla. No los han tocado de momento ahí, y aún así se supone que Rusia va a seguir exportando y vendiendo. No sabemos hasta qué punto primero Estados Unidos y después Europa van a tensionar. Yo pienso que lo que está haciendo al final Putin es una huida hacia adelante. Es decir, si termina conquistando Ucrania, aunque como digo, el pueblo no creo que vaya a estar con la rodilla hincada, el problema va a estar que tiene que frenar ahí, porque los países que ya vienen después, muchos de ellos ya sí que están dentro de la OTAN. Con lo cual,
esa parte yo creo que ya no va a tensionar. Pero lo que hemos visto de subidas del gas, como digo, del trigo, veremos. Se habla de que parte de la primavera árabe cuando se dio hace unos años fue por algo tan sencillo como que el precio del pan empezó a subir. Con lo cual, no digo que eso vaya a ser un desencadenante, pero cuidado, ahí estuvo. Entonces, lo que es la crisis, quizás este mes y el mes de abril no empecemos a notar nada, pero de cara ya a mayo, toda esta subida del crudo, que al final pensemos que es que el crudo no solamente es ir a echar gasolina o la calefacción, son todos los derivados que se sacan del crudo una vez que se hace el proceso. Entonces, todo eso todavía nos queda un poquito para verlo, pero donde primero va a caer todo el peso de a quién le va a afectar más, no va a ser Europa, va a ser a los propios rusos, donde estamos viendo, donde muchas empresas se están marchando, ya no venden allí, Toyota ha cerrado la fábrica que tiene en San Petersburgo, etcétera. O sea que la cosa sí que se va a complicar sin tener que ir a más sanciones para Rusia. Y se está hablando mucho en estos últimos días sobre el papel que está tomando Estados Unidos, que al principio parecía que iba a ser un fiel defensor de Ucrania, que se iba a mostrar que está defendiendo, lógicamente, pero no con la vehemencia con la que decía Biden que iba a defender. ¿Crees tú que ahí sí que en ese caso no se ha metido más de lleno porque sí que ha podido ver posibles represalias económicas? Porque al final estamos hablando que le puede repercutir. Bien, es verdad que si tú miras los índices, los americanos están aguantando. ¿Por qué? Porque las empresas y el propio Estados Unidos no tienen mucha relación comercial con Rusia. Hay algo, evidentemente. Parte de los 5 bancos más importantes de Rusia tenían reservas en Estados Unidos de dólares, euros, etcétera, y no los pueden tocar. Con lo cual, Estados Unidos, es que aquí, fíjate, tenemos que ser no pro rusos, porque no es la cuestión de esto, pero sí que Europa vive pendiente de lo que hace Estados Unidos. Y tenemos que entender que Europa está empezando a comprarle el gas licuado a Estados Unidos, con lo cual ellos se están beneficiando. Que a Europa nos vaya mal y, entre comillas, nos empecemos a matar, nos va mal. Referente un poco más a tu pregunta, es que Estados Unidos tiene que ir con mucho cuidado, porque en el momento que China le dé por hacer lo mismo con Taiwán, se va a meter en otro fregado muy grande, que es su imagen. ¿Por qué? Porque ha dicho por activa y por pasiva que a Taiwán sí que le iba a defender. Yo creo que puede que incluso un poco más que con el tema de Ucrania. Con lo cual, si de repente China se mete en Taiwán y Estados Unidos ya no hace nada, viendo todo el proceso con esa imagen de que ya no es el policía del mundo, a Biden se le puede ir, no sé si el mandato, pero sí que su imagen va a verse muy deteriorada. Con lo cual, no creo que vaya a apretar mucho las tuercas tampoco a Europa para que se siga enfrentando a Rusia. Yo creo que esto va a ser un poco más de desgaste, siempre y cuando a Putin no se le vaya de las manos y, bueno, como estamos viendo, ¿no? Tiene la central más grande de Ucrania, la tiene dominada, pero también entiendo que no va a hacer ninguna estupidez porque es que ellos están al lado. Entonces, va a haber tensión, yo creo que durante mucho tiempo, va a afectar a Europa mucho más que a Estados Unidos, eso es evidente, pero tampoco creo que nos obliguen a tensionarlo en exceso, ¿no? Sí que es cierto porque lo primero es que están hablando luego también que pese a ser bajos en número, en efectivos y en todo, sí que es lo que tú decías, Ucrania está mostrando una resistencia, el pueblo ucraniano, más bien empezando por el gobierno, está mostrando una resistencia que no se lo va a poner nada fácil. Al final yo creo que sí que va a ser algo de desgaste, como tú bien dices, que tampoco al ser países tan cercanos, pues no se pueden hacer maniobras muy arriesgadas desde ninguna de las dos partes, porque les puede perjudicar a ellos mismos. Sí. Al final yo creo que Ucrania se puede convertir en un Afganistán. Si tú miras la historia de Afganistán, miles de pueblos han intentado conquistarlos y al final han tenido que desistir. ¿Por qué?
porque no había forma de... Sí, tú podías tener más o menos todo el ejército, controlar el territorio, pero la población te estaba constantemente asaltando y no se entregaban, con lo cual en Ucrania pues va a pasar lo mismo. Y es que tenemos que entender que si pensamos en Polonia o en otros países, vamos a decir, entre comillas, si quieres, que es que sienten profundo odio a Rusia. O sea, han vivido tan cerca y en sus propias carnes lo que es el comunismo, que es que no lo quieren en pintura. Entonces, a los ucranianos, cuando estuvo Stalin, aquellas matanzas, etcétera, es imposible que les vayas a doblegar. O sea, ni siquiera, quizás a la parte que sea más cercana a Rusia, que son los prorrusos, bueno, pues esos vale, pero el resto del país es que no los quiere. Entonces, es una situación que se puede alargar en el tiempo y que, repito, no es porque esté yo a favor de Rusia, pero en Europa hay que ponerse las pilas y hay que llegar a un acuerdo con él. Es decir, dentro de un consenso que pueda ser duro, poner las cosas claras, pero hay que llegar a un consenso por el bien de todos, principalmente por Europa, porque teniendo necesidades de recursos y tenerlas al lado y no aprovecharlas, pues no es inteligente. También una cuestión que nos hacíamos aquí en la radio, nos hemos hecho varias veces, el tema de la pandemia del COVID, hemos hablado de cómo se han resentido muchos países. Cierto que Estados Unidos estaba tomando un poquito más la delantera en esa recuperación, otros países también. Rusia, pues es un país que no iba mal, ahora mismo tampoco desconozco exactamente cómo, pero tampoco iba mal en la recuperación de esa pandemia, el desgaste económico provocado por la pandemia. Pero el resto de países, ¿cuándo crees tú más o menos que se va a estabilizar? Lógicamente, sin tener en cuenta pues cosas como estas, que estamos viendo que puede cambiar en una hora todo. Es muy complicado. Tú piensas que Estados Unidos es muy grande, pero todos van a una. Es decir, tienen una idea de lo que tiene que ser y todos van a una. En Europa, como dijo también la presidenta del BCE, hay distintas velocidades. Y que no dijo ya exactamente lo de distintas velocidades, eso lo digo yo, pero lo que sí que dijo fue lo de la flexibilidad. Dice, tuvo que decir ya cuando empieza a entender por fin, bueno, en este sentido nos dejan de mentir, ¿no? Tanto en Estados Unidos como aquí, que la inflación iba a ser transitoria, y ya cuando dejan de decirlo y empiezan a decir, bueno, es que quizás nos hemos equivocado, ella dijo, tengo que ser flexible. ¿Por qué? Porque si fuera por ella, haría como en Estados Unidos, subir tipos ya. Pero ¿qué ocurre? Un país como España, un país como Italia, Grecia, si España ya está endeudada, tenemos la suerte de que a los tipos que hay hoy en día, si el presidente decide emitir más deuda, bueno, pues nos financiamos muy bajos. Es más, la inflación lo que favorece es que, entre comillas, nos estamos financiando prácticamente regalado. Y con lo cual, si ahora de repente empieza a subir los tipos, con la deuda que tiene España, pues la situación va a ser muy mala. Con lo cual, no es que esta situación nueva haya equilibrado, yo qué sé, España con Alemania, no, o con Francia, no. Estamos todos igual, solo que hay que añadir esta situación. Así que va para largo, porque el BCE tiene que ir ajustando para ver cómo los distintos estados van haciendo acciones para que vaya mejorando. Es decir, salió ayer el libro de los expertos del gobierno, que menos mal que una cosa buena que ha hecho la ministra es pararlo, porque hablaban de subida de tipos en los impuestos. Y quieren sacar una nueva figura impositiva para que los ayuntamientos nos cobren por entrar en las ciudades con el coche. No ya en las zonas poco contaminantes, sino ya prácticamente por entrar con el coche. Con lo cual, es una locura lo que quiere hacer este gobierno, y pensemos que no han llegado todavía los fondos europeos, que eso se supone que va a ser el nuevo maná, ¿no? Nos van a llegar y vamos a solucionar todos los problemas estructurales que tenemos en España, y eso está muy lejos. Sí, muy complicado, desde luego, porque vamos.
como sigan al ritmo que van, por muchos fondos que lleguen, que no van a llegar tantos como se prevén, como es de costumbre, ya ha pasado con todos los gobiernos, que nunca llega lo que se cree o lo que se dice que va a llegar. Veremos un poco a ver. Y bueno, pues ya pues para ir un poquito terminando, ya dejándonos un poquito de lado lo de este conflicto, ¿cómo estás viendo tú ahora mismo la evolución por poner alguna palabra económica aquí en España ya a nivel interno? Ya dejándonos de conflictos y... A ver, aquí la situación es preocupante, sobre todo para las empresas, ¿no? Estamos viendo cómo han subido el salario mínimo, que claro, no siempre el salario mínimo hablan de los pobres y al final, o los que menos tienen, y al final lo que nos damos cuenta es que yo siempre digo, si con lo que había antes, a lo mejor el empresario contrataba a 3 o 4 personas, con esta subida, que para los que gobiernan siempre dicen, no, si es que esto es muy poco, el empresario lo puede aguantar. Claro, esto lo puede aguantar grandes compañías, pero las pequeñas lo que hacen al final es echar a 2 de esas personas, por no decir que echan a los 3, porque es que no solamente es el resultado final de esa nómina, sino el IRPF más los seguros sociales. Entonces, todo eso de cada uno de los trabajadores, ese poquito es un muchito para ese empresario o ese autónomo particular. Con lo cual, aquí está complicado. Además, desde la pandemia lo que ha aumentado es la gente que quiere ser funcionaria. Y encima el gobierno cada vez contrata más funcionarios, con lo cual eso no genera productividad, iniciativa para una sociedad. Bien es verdad que en España tenemos, para bien o para mal, lo que es la picaresca y siempre pensamos y en situaciones malas sacamos de donde no hay. Pasó en el año 2008. O sea, yo creo que en España no salimos en el 2008 a la calle porque la gente cobraba en negro y se buscaba la vida. Pero la situación en la cual nos está dejando este gobierno sin hacer políticas económicas, vamos a decir, tipo Madrid, es decir, bajar impuestos, incentivar a que las empresas nuevas no tuvieran que a lo mejor pagar impuestos durante una serie de años, una serie de medidas, por no extendernos ahora, hace que tengamos un futuro no negro, pero sí muy complicado. Las familias pensemos que estamos en máximos de ahorro, pero no es algo que las familias hayan decidido que, venga, vamos a ahorrar. No, primero se han visto forzadas por el COVID, por la situación de no podíamos salir, no podíamos viajar, con lo cual ha habido ahí un ahorro forzoso y una vez que estamos saliendo nos encontramos que la inflación se está comiendo lo que teníamos ahorrado y que los ingresos de la gente, es decir, los salarios, claro, Mercadona ha dicho que va a subir un 6% los salarios. Incluso ahora se va a quedar por debajo, porque nos podemos ir a una inflación con esto que estamos viendo, que no nos tendremos que extrañar que para mayo, como digo, podríamos estar a lo mejor en el 8. Estamos en el 7,4, o sea, que estar en el 8 no sería algo descabellado. Pero claro, Mercadona no es todas las empresas, no pueden subir en esa misma proporción los salarios, con lo cual la gente está ahorrando y eso genera menos actividad. Y si encima tenemos todavía, que vamos a ver qué ocurre con los pasaportes COVID, etcétera, etcétera, pues que la gente a nivel internacional, lo de seguir viajando ahora cuando llegue el verano, pues a lo mejor España no sufre ya tanto como estos años la parte del turismo, pero todavía estamos muy renqueantes y tiene que haber un cambio no es un cambio de modelo productivo, lo que tenemos que hacer es mejorar el que ya tenemos e incentivar a que haya más. Sí, totalmente, y darnos cuenta como mucho, que nos hemos dado cuenta con la pandemia del COVID, concretamente yo, que como ya sabes vengo de Málaga, pues que al final toda la zona, ya no solo de costa, sobre todo la zona mediterránea, estamos acostumbrados al turismo. Solo sabemos vivir del turismo. Hay una gran parte, incluida zonas de interior también, pero una gran parte de España solo sabe vivir del turismo y nos damos cuenta que lo desarrollamos. Ayer lo hablábamos con Ricardo Morado, que en Galicia han cerrado todas las fábricas. Prácticamente todas las fábricas que había en Galicia han cerrado. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa algo de esto, pues si no tenemos fábricas y no tenemos turismo, no hay manera. Por mucho que nos suban el salario, si no hay para pagar esos salarios, no hay manera de hacer frente al problema y al día a día. No, y luego tenemos también el problema de la juventud, lo que les cuesta incorporarse al trabajo, y luego
las personas mayores de 50 años, que muchas han quedado sin trabajo, que eso ya es una cosa cultural de España, posiblemente, o del ámbito latino, que pensamos que porque tienen 50 años no pueden volver a reincorporarse al mundo laboral, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos no ocurre. Gente de 50 años no tienen los problemas para encontrar trabajo. Es más, se les ve como una fuente, entre comillas, como un tesoro de conocimiento. Está claro que no todos los perfiles de 50, pero para que nos hagamos una idea, entonces, aquí en España, por esos dos costados, balanceamos, que eso después, ¿dónde repercute? En las pensiones. Y de ahí estamos viendo que lo que quiere hacer Escrivá con los autónomos de que cada vez paguen más por ser autónomos, que yo siempre he dicho, porque un autónomo por ser empresario tiene que pagar seguros sociales. Es decir, si quiere pagárselos él de forma privada, es lógico, pero que el Estado le fuerce a él, porque no olvidemos, aquí aunque sea irnos un poco del tema, no olvidemos que lo que pagamos a la seguridad social no es que nos lo guarden para que cuando nosotros nos retiremos nos lo devuelvan porque lo tienen en un cajón y va ahí. No, no, no. Es un impuesto. Es un impuesto. Recomiendo escuchar a Huerta de Soto, al profesor de la Rey Juan Carlos. Es un impuesto. Dinero que entra ahora para la seguridad social, dinero que se gasta. Lo que tú vayas a tener el día de mañana va a depender de la cantidad de gente que esté trabajando y de lo que quiera hacer el gobierno de turno. De ahí que siempre diga que hay que planificar y dentro de la planificación no nos debemos... Hablo de planificación financiera, tanto si estás soltero como si estás en pareja o tienes una familia, o hay una parte que es la jubilación que nos la tenemos que montar nosotros, ¿no? Entonces, ya volviendo a lo que estábamos hablando, sí, hay que incentivar otros sectores. Mira, esta semana yo hablaba en área financiera de que una comarca de La Rioja, dentro de esa España profunda, pues en un pueblecito se han montado no sé exactamente cómo, se han montado allí una casa para que la gente, para los chavales que quieran aprender lo que es el mundo de los creadores de contenido, del streaming, pues vayan allí, no es muy caro, son 120 euros a la semana y aprenden todo, que seguramente si eso mismo lo haces aquí en Madrid te va a costar, pero muchísimo más. Pero eso son iniciativas, pero eso hay que incentivarlo mucho más y hay mucho margen de mejora, porque es que si no al final... en Málaga también se están haciendo cosas, pero en Valencia en los últimos años yo creo que se ha quedado un poco rezagado. Es decir, no, al final Madrid es la capital, pero es que cada vez lo concentra todo más. Y no puede ser. Tenemos que tener distintas ciudades, distintas zonas donde haya una industria muy importante, ¿no? Toda la zona desde Cataluña hasta Andalucía, toda la costa, se puede crear un Silicon Valley a la española. Totalmente, totalmente. Pues Sergio, muchísimas gracias por acompañarme, por aceptar la invitación al programa y te volveré a llamar pronto seguro. Vale, muy amable. Ya está. Bueno, ¿cuándo te pueden escuchar en tu programa? A ver. Sí, de lunes a viernes, de 12 a 1 en área financiera. Ahí tienen toda la actualidad económica. Perfecto, pues Sergio, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, buen fin de semana.